¿sí? Es un segmento corporal, pertenece al esqueleto apendicular. Por allá cuando vimos óseo, vimos que el esqueleto podría ser axial o apendicular. Las extremidades superiores e inferiores pertenecen al esqueleto apendicular. ¿Cuáles son los segmentos? ¿Sí? ¿Cuáles son los segmentos de la extremidad superior? Entonces vamos a ver primero el hombro, luego el brazo, el antebrazo y la mano. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hablemos del hombro, los músculos del hombro. Entonces hablamos de que es una región, los músculos están divididos en una región pectoral y en una región escapular. Pectoral aquí adelante y escapular atrás. No digan omoplato porque eso ya no se usa. Entonces aquí tenemos la escápula. Mañana veremos los accidentes. No, yo creo que escápula no hay, pero bueno. Entonces pónganle atención a los accidentes anatómicos. ¿Sí? Ángulo superior, ángulo inferior, borde vertebral o medial, como lo quieran llamar, borde axilar o lateral, cavidad glenoidea. Esa cavidad glenoidea, aquí es donde se articula la cabeza del húmero, ¿sí? Y me forma la articulación glenohumeral. Apófisis coracoides, acromion. Eso sería, aquí estoy viendo la cara, aquí estoy viendo la cara anterior de la escápula, entonces eso sería la fosa subescapular. Ese sería el acromion, la cavidad glenoidea, la apófisis coracoides, ¿sí? Esa sería la fosa subescapular. Ahora lo veo con la parte posterior, el acromion, la espina, no la habíamos visto en las otras proyecciones, la espina, ¿cierto? La cavidad glenoidea, ángulo superior, ángulo inferior, borde vertebral o medial, borde axilar o lateral, fosa supraespinosa, fosa infraespinosa, tubérculo infraglenoideo y tubérculo supraglenoideo. Importante estos dos tubérculos porque ahí, como vamos a ver, se van a originar una serie de músculos, ¿sí? Esos son los accidentes anatómicos de la escápula. Supraglenoideo y infraglenoideo. Muy bien. Entonces, vamos a ver los grupos musculares. Vamos a ver primero el grupo muscular axioapendicular anterior. Axio. O sea, que tiene que ver con el esqueleto axial. Apendicular tiene que ver con el esqueleto apendicular, ¿sí? Entonces, estos músculos van a tener la función, los que vamos a ver ahorita, van a tener la función de unir el esqueleto apendicular con el esqueleto axial. ¿Por qué parte de la extremidad? Por la parte anterior. ¿Cuáles son esos músculos? Recuerden, para los músculos solamente, o sea, que sepan, que si yo les digo como ahorita en el quiz, escribo dos músculos axioapendiculares anteriores, que ustedes sepan cuáles son. Ahora, ¿cuáles se van a estudiar con origen, inserción, acción? Los que yo les voy a nombrar. Entonces, ¿cuáles son los músculos axioapendiculares anteriores? Tenemos el músculo pectoral mayor, es el músculo más superficial, es el músculo que nos tocamos acá, ¿cierto? El músculo pectoral mayor. Si yo corto el músculo pectoral mayor, me queda el músculo pectoral menor. Tengo el músculo subclavio y tengo el músculo serrato anterior. ¿Sí? Serrato anterior queda acá, ¿verdad? Muy bien. Ok, vamos a ver
De esos 4 vamos a ver solo 2 músculos. No se estudien la inervación, porque no hemos visto los nervios todavía de extremidad. Entonces, esto no se lo estudian. El origen, la inserción y la acción. Músculo pectoral mayor, él tiene 2 orígenes. Se va a originar en el borde inferior medial de la clavícula. Borde inferior medial de la clavícula. Y por el esternón también se va a originar el músculo pectoral mayor. ¿A nivel de dónde? En la cara anterior del esternón. Borde anterior del cuerpo esternal se origina. Luego las fibras se van a ir en diagonal y van a terminar, se unen esas fibras y me queda un solo tendón que va a terminar en el surco intertubercular. Ahorita miramos qué es eso del tubérculo, en el U, para que lo podamos entender. ¿Cuál es la función del músculo pectoral mayor? AD del brazo. Ayuda a la AD del brazo y a la rotación del brazo. Si ustedes se tocan y hacen este movimiento, van a sentir las fibras musculares moviendo. Ahora, quité el músculo pectoral mayor, debajo me queda un músculo más pequeño que se llama el pectoral menor. ¿De dónde a dónde se origina ese músculo? Que se va a originar a nivel de la tercera a la quinta costilla, ahí cerquita de donde se une el hueso de la costilla con el cartílago condral, ¿sí? Ahí se origina entre la tercera y la quinta costilla. ¿Y dónde va a terminar? En la parte superior de la apófisis coracoides. En la parte superior de la apófisis coracoides. Acá termina el pectoral menor. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál es la función de ese pectoral menor? Él ayuda a estabilizar la articulación, la escápula, la articulación glenohumeral cuando nosotros estamos realizando los diferentes movimientos con la extremidad superior. Si ustedes se dieron cuenta, la cavidad glenoidea no es tan profunda, ¿sí? No es tan profunda. Y ahí viene la cabeza del húmero, ¿cierto? Entonces fácilmente, en teoría, fácilmente se podría que salir la cabeza del húmero de la articulación. Por eso es tan importante, y ustedes lo van a ver en ortopedia, no solamente los músculos, sino todo ese pocotón de ligamentos que hay ahí en la articulación glenohumeral. ¿Cuál es la función de esos ligamentos y del músculo pectoral menor? Evitar que la cabeza del húmero se salga de la cavidad glenoidea, es decir, que la función es mantener fijada ya la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea. ¿Listo? Ahora tenemos los músculos axioapendiculares posteriores. Esos músculos que están en la parte posterior, allá en el dorso, que van a fijar o van a ayudar a mantener fija el esqueleto apendicular al esqueleto axial. ¿Qué músculos tenemos acá? El trapecio es un músculo superficial, el trapecio. El músculo dorsal ancho que queda acá. Todo esto es el dorsal ancho. Los romboides, que los veo cuando quito el músculo trapecio, acá están los romboides, ¿cierto? Que son 2, el romboides mayor y el romboides menor, y el músculo elevador de la escápula que está por debajo. Esos son los músculos axioapendiculares posteriores. Ahora tenemos los músculos escapulohumerales. Son músculos entonces escapulohumerales que se originan ¿en dónde? Escápulo. En la escápula y terminan ¿en dónde? En el húmero. Son músculos un poco más pequeños que los músculos axioapendiculares posteriores. Entonces, ¿cuál músculo tenemos? El deltoides es este músculo de acá, el más superficial, este que nos tocamos acá en el hombro, por así decirlo. El supraespinoso, que esta es la espina de la escápula que la vimos ahorita, entonces está por encima, supra por encima,
supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor, ¿cierto? Y por detrás está el músculo subescapular. El músculo subescapular. De estos músculos, 6, hay 4 que son muy importantes para ustedes. ¿Sí? ¿Cuáles son? Estos 4 de acá: supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y el subescapular. ¿Sí? ¿El supraespinoso dónde se origina? Pues en la fosa supraespinosa. ¿El infraespinoso dónde se origina? Pues en la fosa infraespinosa. ¿El subescapular dónde se origina? Pues en la fosa subescapular. ¿El redondo menor dónde se origina? En el borde axilar, en la parte media del borde axilar de la escápula, porque en todo el ángulo es el redondo mayor. ¿Sí? ¿Dónde terminan esos músculos? Entonces, perdón, hago un dibujito. Entonces, imaginémonos que esta es la cabeza del húmero. ¿Sí? La cabeza del húmero. ¿Dónde termina el supraespinoso? Entonces, en la parte más superior de la tuberosidad mayor del húmero. ¿Sí? En la parte más superior de la tuberosidad mayor del húmero. Infraespinoso, debajito. En la parte superior central de la tuberosidad mayor del húmero. Redondo menor, en la parte inferior de la tuberosidad mayor del húmero. ¿Sí? Mire que quedan seguiditos: supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, ¿cierto? Ya. A ver, vamos al otro. El subescapular termina en la tuberosidad menor del húmero. Ahí termina el subescapular. Entonces, acá tenemos el músculo deltoides. Es este, el músculo deltoides. Este es el músculo redondo mayor. Se originó en el ángulo inferior de la escápula. ¿Sí? Y encimita estaría ¿cuál? El redondo menor. El redondo menor. ¿Por qué es importante estos 4 músculos? Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Porque me van a formar, ¿sí? Me van a formar un complejo que se llama el manguito de los rotadores. Y ustedes van a entrar a muchas cirugías de ortopedia donde van a estar operando al paciente del manguito de los rotadores. ¿Sí? Aquí tenemos el músculo supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y por detrás, ¿cierto?, el subescapular. El subescapular terminó en la tuberosidad menor del húmero y supraespinoso aquí arriba, infraespinoso, redondo menor. Ahí están los 3 equipos. Esto va por detrás, la tuberosidad menor del húmero va por detrás. ¿Sí? Y ahí terminaría el subescapular. Entonces, ¿qué pasa? Que esos 4 músculos van a abrazar la cabeza del húmero. Van a abrazar la cabeza del húmero. Y van a trabajar de manera conjunta. Rotadores. ¿Cuál será la función de esos músculos? Pues la rotación medial y la rotación lateral del brazo. ¿Cierto? Cuando un paciente hace movimientos repetitivos, de los casos que uno ve los pacientes con manguitos de los rotadores, el primer tendón que se afecta es el supraespinoso, se desgarra. Pero el daño continúa. Si el paciente continúa y no se hace ver por el especialista, sigue el daño del
no solo el supraespinoso, sino que se empieza a seguir dañando ¿cuál? De ahí para abajo, el infraespinoso y así sucesivamente. ¿Sí? Luego tenemos el brazo. Entonces el brazo está constituido por un solo músculo, un solo hueso, que se llama el hueso húmero. ¿Sí? Esta es la tuberosidad mayor, anteriormente se llamaba troquíter, ya no se llama troquínico ni troquíter, sino tuberosidad mayor, tuberosidad menor. Entonces acá en esta tuberosidad mayor, acá esta es la tuberosidad mayor, entonces arriba termina el supraespinoso, acá en la mitad el infraespinoso, acá abajito el redondo menor y aquí el subescapular. ¿Sí? Mañana vemos los accidentes. Los músculos entonces del brazo los dividimos en dos grupos topográficamente: compartimento anterior, compartimento posterior. ¿Listo? Compartimento anterior, compartimento posterior. Y el compartimento anterior lo vamos a dividir en dos capas: una capa superficial y una capa profunda. ¿Sí? En la capa vamos a ver primero el compartimento anterior. Vamos a ver el compartimento anterior. En la capa superficial hay un solo músculo que se llama el músculo bíceps, bíceps braquial, nombre, apellido completo, porque mañana vamos a ver que aquí hay un bíceps femoral. ¿Sí? El bíceps braquial es el músculo que nos tocamos acá, es el músculo que, pues, para las personas que levantan pesas, pues se hipertrofia bastante, ¿cierto? Ese músculo bíceps tiene dos cabezas o tiene dos vientres, ¿cierto? El primer vientre, la cabeza corta o el vientre corto, se va a originar en la punta de la apófisis coracoides y la porción larga se va a originar en el tubérculo supraglenoideo. Se originaron de manera que independiente, una cabeza en la punta de la apófisis coracoide y la otra debajito del tubérculo supraglenoideo. ¿Listo? Luego cada cabecita baja por toda la parte anterior y superficial del brazo y llega un momento en que se unen y forman un solo músculo, que es el bíceps. ¿A dónde va a terminar ese bíceps? En un accidente que vamos a ver, que es la tuberosidad del radio. Ahorita le muestro la tuberosidad del radio. Ahí va a terminar el bíceps. Uno creería que este movimiento de flexión del antebrazo sobre el brazo, el motor primario sería el bíceps, por lo que les acabo de decir. Las personas que hacen pesas, pues se les ve esa pepa acá grandísima que es el bíceps. Uno diría, no, pues ese es el bíceps. No, resulta que el bíceps es un potente supinador. ¿De quién? Del antebrazo. El bíceps es potente supinador, supina. ¿Sí? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y entonces quién es el potente flexor del antebrazo sobre el brazo? Ya lo vamos a ver. Muy bien. Aquí está el bíceps, mire, están las dos cabezas. Se unió y terminó en la tuberosidad del radio. Quito el bíceps y me queda arriba el coracobraquial y ahora abajo el braquial anterior. Este braquial anterior es el potente flexor del antebrazo sobre el brazo. ¿Sí? Es el potente flexor del antebrazo sobre el brazo. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo? Braquial anterior. Aquí, braquial anterior. Sí, el coracobraquial y el braquial anterior son profundos, que es la capa profunda del antebrazo. Ahora nos vamos para el compartimento posterior. Ahí solamente hay un músculo que se llama el tríceps. Tríceps. ¿Sí? ¿Cuántas cabezas tendrá ese tríceps? Tres. Tendrá una cabeza larga, una cabeza medial y una cabeza lateral. La cabeza larga, ¿dónde se origina? En el tubérculo infraglenoideo. Infra, porque acuérdense que en el tubérculo supra se origina es el bíceps. En el tubérculo infra se origina una de las cabezas del
tríceps. La cabeza lateral, ¿dónde se va a originar? Pues en la parte lateral posterior del húmero, y la cabeza medial en la parte medial posterior del húmero. Y pasa lo mismo, las tres cabezas se unen y va a terminar, se forma un solo músculo que es el tríceps, y va a terminar en el olecranon. Ahorita les muestro dónde queda el olecranon. Si este compartimento era flexor, este compartimento, ¿qué función tendrá? Lo contrario, extensor. Entonces el músculo tríceps, ¿qué funcionará? Extensión, la extensión del brazo. ¿Sí? Ahora, chicos, miren el tríceps acá. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos unos músculos que se llaman inconstantes. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo el mundo los tiene. ¿Sí? Ay, profe, y si yo no lo tengo, entonces yo soy anormal. Usted es normal. Ay, entonces el anormal es el que lo tiene. No, él también es normal. Porque esos músculos no hacen nada. Adorno. ¿Sí? Por lo general, pues cuando en una cirugía, ¿sí? Entonces, aquí en el compartimento posterior tenemos un músculo inconstante, aquí que se llama el anconio. Parece una gotita. Mírenlo acá. Por lo general, si una persona tiene un solo músculo inconstante, podemos asegurar que tiene todos los demás músculos inconstantes. Vamos a ver más adelante que tenemos otros músculos. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes hasta ahora. El brazo también tiene dos compartimentos. Compartimento anterior, compartimento posterior. ¿Listo? Vamos a ver el compartimento anterior. El compartimento anterior, los músculos se dividen en tres capas. Tres. Aquí eran ¿cuántas capas? Dos, superficial y profunda. Aquí tenemos tres: superficial, intermedia, profunda. ¿Sí? ¿Listo? Veamos los músculos del compartimento anterior, la capa superficial. A ver, aquí tenemos la ulna o cúbito. ¿Sí? La ulna o cúbito. Esto es el olecranon. Entonces aquí termina el tríceps. Mañana miramos los accidentes. Este es el radio. Esta es la tuberosidad del radio. Aquí es donde termina el bíceps. ¿Sí? Cúbito o ulna, radio. El radio va para lateral y el cúbito va para medial. En el colegio, en mi época, no sé si todavía se utilizará eso, pero en el colegio, en mi época, me decían: está la antena del radio, pues aquí queda el radio y aquí queda la ulna o cúbito. Al cúbito ya se le está cambiando el nombre, y por eso en muchos libros ustedes van a buscar, van a encontrar huella ulnar. ¿Sí? Entonces, acostúmbrense a usar esos dos nombres. ¿Por qué? Para que más adelante, con cualquier profesor. Entonces, las tres capas, la capa superficial, la capa intermedia y la capa profunda. De la capa superficial, vamos a tener ahí cuatro músculos, ¿sí? Que son, perdón, pronador redondo, al ladito, flexor radial del carpo, al ladito, palmar largo, y al ladito, flexor cubital del carpo. Vendría así: pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor cubital del carpo. Este músculo que ustedes están tocando acá es el flexor cubital del carpo. Ahora, miren, y eso se lo agradezco a mi profesor de morfología, que muy seguramente en paz descanse. Sí, porque cuando él me dio morfología ya era viejito, en un italiano, ¿cierto? Y él nos veía a nosotros luchando por los orígenes, las inserciones, y él solamente se reía. Y dijo: les voy a dar una clave. Y esa clave siempre se las comparto a mis estudiantes. Oiga, puta tencho.
todos los músculos del compartimento anterior del antebrazo, todos, capa superficial, intermedia y profunda, todos se originan en el cóndilo medial del húmero, este que nos tocamos acá, que a veces nos lo golpeamos y nos pasa por orientazo. Todos los músculos del compartimento anterior del antebrazo se originan en el cóndilo medial, menos uno, que ahorita lo vemos cuál es, menos uno. ¿Sí? Oigan la otra mnemotecnia que nos dio. Todos los músculos del compartimento medial del antebrazo son flexopronadores. Todos los músculos del compartimento anterior del antebrazo son flexopronadores. Mire. Entonces, ¿este músculo qué función tendrá? ¿Qué acabo de decir? Pues va a ser flexión. Todos los músculos, no se guíen por este nombre. Todos los músculos del compartimento anterior del antebrazo son flexopronadores. Ay, pues madre, pues yo ya sé que el pronador redondo pues hace pronación. El flexor radial del carpo, pues flexión. El flexor cubital, flexión. Ay, carajo, ¿y el palmar qué hará? Pues flexión. Es compartimento anterior, pues ¿será qué? Flexor, flexopronador. ¿Hace la acción de quién? De la mano. Pronación de la mano. Ya los 4 primeros músculos del compartimento superficial. Compartimento intermedio. Aquí tenemos los músculos, miren, pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo, el flexor cubital del carpo. Flexor radial del carpo, flexor cubital del carpo, perdón, el palmar largo, flexor cubital del carpo. Me queda la capa intermedia. En la capa intermedia solo tengo un músculo. Se llama flexor superficial de los dedos. ¿Qué función tendrá? Ahora, ¿dónde se originó? Miren, en el cóndilo medial del húmero. Bajo ese músculo y cuando llegó a la muñeca pasa por un retináculo. Un retináculo es como un túnel de ligamento. Pasa por el retináculo. Se llama retináculo de los flexores. Y apenas sale del retináculo se me abren 4 tendones. 4 tendones se me abren. ¿Y termina dónde? ¿Dónde termina ese músculo flexor superficial de los dedos? Pues termina en la falange intermedia, ¿sí? De los dedos 2, 3, 4 y 5. Falange intermedia de los dedos 2, 3, 4 y 5. Ahorita les muestro la función. ¿Listo? Quité este músculo y me queda la capa profunda. Ahí solamente hay 2 músculos, 3. El flexor profundo de los dedos. El que vimos ahorita era flexor ¿qué? Superficial. Este es flexor ¿qué? Profundo. El flexor profundo de los dedos. El flexor largo del primer dedo. El flexor superficial de los dedos, ¿dónde terminaba? ¿En qué dedos? Falange distal de los dedos ¿qué? Quedó por fuera el primer dedo, porque el primer dedo tiene su propio flexor. Flexor largo del primer dedo. Entonces tengo flexor profundo de los dedos, flexor largo del primer dedo y pronador cuadrado. El pronador cuadrado es el único que no se origina en el cóndilo medial del húmero. Es el único que no se origina allá. El resto, todo se origina ¿en dónde? En el cóndilo medial del húmero. Ahora, el flexor profundo hace lo mismo que hizo el flexor superficial. Baja por debajo. Aquí estaría el flexor superficial, aquí estaría el flexor profundo.
se mete por el retináculo de los flexores y cuando sale también se abre en 4 tendones. Pero mire dónde van a terminar esos 4 tendones. En la falange distal de los dedos 2, 3, 4 y 5. El flexor superficial en la falange intermedia y el flexor profundo en la falange distal de los dedos 2, 3, 4 y 5. Mire cómo es de bonito esto. Aquí está el hueso, aquí están los huesos del carpo, aquí está la primera falange, la segunda falange y la tercera falange de los dedos 2, de algún dedo 2, 3, 4, 5. Entonces, mire, tiene el flexor superficial, ¿sí? Ya vieron acá, el flexor superficial. Aquí se dividió y salió el tendón. ¿A dónde? A la falange intermedia o segunda falange del dedo 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Listo. ¿Y el flexor profundo? Pues estará que encima o debajo del flexor superficial. Se metió junto con el flexor superficial del retináculo. Pero cuando salieron los 4 tendones. Pero mire quién los está tapando. El tendón o los tendones del flexor, ¿qué? Y entonces, ¿y a dónde se supone que tiene que terminar? En la falange distal. Entonces, ¿qué hace el flexor profundo? Rompe al flexor superficial. Lo rompe, lo atraviesa para poder pasar y terminar acá. Y esto es lo que uno ve. Este que está levantado es el flexor profundo. Este que está a los lados abierto así es el flexor superficial. Por eso ustedes en ortopedia, el flexor superficial o profundo. Y el perforante, el que rompe, de los ortopedistas ustedes lo van a escuchar. No, que el perforado, que el perforante. Mire cómo se ve de bonito. Mire acá, mire el flexor profundo. Mire cómo atravesó, este es el flexor superficial. Mire cómo lo atravesó y ahora sí va a terminar en la falange primera. Ahora sí termina en la falange primera. Bien bonito. ¿Cómo así? Ahora, pasamos a los de acá, los de compartimento posterior. Todo lo contrario. Entonces, si los músculos del compartimento anterior se originaban en el cóndilo medial del húmero, los del compartimento posterior, ¿dónde se originan? ¿Qué es lo contrario a medial? ¿Qué es lo contrario a medial? No han estudiado la primera clase. Y entonces, ¿qué es lo contrario a medial? Lateral. Entonces, todos los músculos del compartimento posterior del antebrazo se originan ¿dónde? En el cóndilo lateral. Ahora, todos los músculos del compartimento anterior eran flexopronadores. Entonces, ¿qué función tendrán todos los músculos del compartimento posterior del antebrazo? ¿Extenso qué? Extenso supinador. Una capa superficial y una capa profunda. Los músculos superficiales del compartimento posterior, miren, brachiorradial, extensor radial del carpo, extensor corto del carpo, extensor de los dedos, extensor del quinto dedo, extensor cubital del carpo. ¿Cuál será la función? Pues extensión. ¿De qué? Pues si es de los dedos, pues de los 4 dedos. Si es de radial largo del carpo y el radial corto del carpo, pues de todos los dedos, del quinto dedo. ¿Sí? ¿Y los profundos cuáles son? El supinador.
Por eso ese compartimento es que extenso supinador, ¿sí? Extensor del dedo índice, el abductor largo del pulgar, separar el dedo, el extensor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. ¿Sí? ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. La abultadita, la que está por debajo del primer dedo. Y región hipotenar, quinto dedo. Nada más. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes. Un retináculo es